Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos a colocar nuestra brújula en el norte para navegar por la lección número 13 de la guía de estudio de la Biblia titulada El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando puedan, consulten la página 156 de la guía del maestro para encontrar en una sola mano El sábado enseñaré. Y por supuesto, recuerda la importancia de hacerles saber a toda la clase que la Escuela Sabática Mundial espera que alcancemos 3 cosas con el estudio de la lección de esta semana. En primera instancia, vamos con el objetivo saber, que es considerar la realidad y la importancia de la segunda venida de Cristo. El objetivo sentir nos invita a esperar con regocijo el advenimiento de nuestro Salvador, y el objetivo hacer a vivir con esperanza a pesar de la situación actual en la que vivimos. Entremos ahora en el ciclo del aprendizaje y destaquemos el texto de 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, en donde el apóstol Pablo dice que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe, y que le está guardada la corona de justicia, no solo a él, sino también a todos los que, y resaltemos esto, aman su venida. Entremos ahora a la sección motiva. ¿Por qué es importante esta lección para mí? Nos va a permitir introducir en nuestra clase la lección propiamente dicha. No sé si ustedes recuerdan la primera frase, la frase inicial de la lección de esta semana. Está tomada de una expresión de T.S. Eliot en el que él dice: en mi comienzo está mi fin. Posiblemente lo que tenía en mente el autor era decir que tan pronto el ser humano entra a la existencia, ahí mismo el conteo regresivo para la muerte también se inicia. Sin embargo, teológicamente esta expresión tiene muchas connotaciones importantes y lo que más queremos resaltar es el hecho que en nuestro nombre denominacional está precisamente el comienzo y el fin de lo que sería el gran conflicto para este planeta. Hablen brevemente con la clase acerca de las 2 características de nuestro nombre, adventistas y del séptimo día. Descifren el dilema de que en el comienzo está también el fin, pero de manera muy importante, hablen acerca de cuál es la conexión entre el sábado y la segunda venida de Cristo. Pasemos ahora a la sección Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Y analicemos 3 aspectos muy importantes de esta semana. La primera parte la hemos titulado Las 2 connotaciones, y para comenzar a hablar de ella, te invito para que le hagas la siguiente analogía a la clase. Imaginen un día soleado y 2 elementos bastante particulares expuestos al sol. Por un lado cera, por el otro lado arcilla. ¿Qué le ocurrirá a estos 2 elementos al exponerse al calor del sol? Pues la cera se derretirá, mientras que la arcilla se endurecerá. No es que el sol sea selectivo, es más bien la naturaleza física de estos 2 componentes. Pues lo mismo sucederá en ocasión de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, con los 2 tipos de seres humanos que estarán observándola en ese momento. Una de las 2 cosas que ocurren en los que estén viendo la segunda venida del Señor es la expectativa de la destrucción y la tristeza. Vean por favor con la clase Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16.
y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Según lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que ocurre en el corazón de estos seres humanos cuando están contemplando al que está sentado en el trono y al Cordero viniendo en ocasión del advenimiento? Permite que tu clase pueda conversar sobre esta pregunta y al final resalta el hecho de que la naturaleza espiritual de estos individuos le hace temer por su destrucción y experimentar una profunda tristeza en ocasión de la venida de nuestro Salvador. De otro lado, comparen con la clase Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Podemos conversar con nuestra clase el hecho de que ahora estos seres humanos están viendo los mismos personajes, el que está sentado en el trono y el Cordero, pero en lugar de decir a las peñas y a los montes: caer sobre nosotros, ¿qué es lo que experimentan? Seguramente la clase podrá compartir que será un gozo inmenso. Yo te invito para que resaltes dos cosas de lo que acabamos de leer. La primera de ellas es el extraordinario sentimiento de la salvación y en segunda instancia el gozo inefable de sentirse redimidos. Están viendo los mismos personajes, sin embargo la reacción es absolutamente contraria. Pero no se trata de la presencia de Dios y del Cordero que sea selectiva en lo que ocasiona en los seres humanos. Es la naturaleza espiritual de los que estén observando el advenimiento. Unos de ellos que siempre han estado negativos a la creencia de la segunda venida experimentan la angustia de la destrucción próxima, mientras que los otros que han estado alimentando eso como la más bendita de todas sus esperanzas estarán pasando por el momento más gozoso de toda su existencia. Entonces la venida del Señor trae fin a este mundo lleno de tristeza y el comienzo de un mundo nuevo lleno de gozo. Vamos al punto número 2 de la lección de esta semana: la resurrección y la transformación. El efecto más evidente que produce la segunda venida de Cristo es que introduce un cambio en lo que el pecado originó en el ser humano, que es la degradación física y la muerte. Hablemos de la resurrección. Invita a tu clase a leer primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora invita a pensar a la clase en una persona que murió después de una larga enfermedad que lo fue desgastando, envejeciendo, que le hizo perder algunos órganos internos y externos. La resurrección, ¿cómo lo afectará? Me encantaría que resaltaras frente a la clase un hecho muy importante. La persona resucitará completamente joven, sin rastro de ninguna enfermedad, con un cuerpo completo y nunca más morirá ni experimentará ningún tipo de dolor, llámese físico, llámese emocional. Esto es lo más importante de la resurrección de los justos. Veamos ahora el segundo aspecto, la transformación. Ya no hablemos más de los muertos en Cristo, sino de aquellos que estén vivos cuando el Señor regrese. Lean el versículo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
y agrega un texto fabuloso de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué dicen estas citas que le ocurrirá a aquellos que no han descendido al sepulcro y que se hallen entre los justos en ocasión de la venida del Señor? Permítale a la clase participar y obviamente concuerden al final en el hecho de que al igual que los muertos justos, estos serán transformados incorruptibles, es decir, que su cuerpo experimentará la lozanía de la juventud, la fuerza, la energía, la salud completa, la vitalidad absoluta en el revestimiento de la inmortalidad. Entonces, por una parte, los justos muertos serán resucitados incorruptibles y número 2, los justos vivos seremos transformados. Vale la pena aprovechar esta lección para resaltar frente a la clase el hecho de que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que lo cambia todo en la esfera humana, permitiéndole al individuo que hasta ahora por 6.000 años ha creído que solo se nace para morir, que Dios tiene un plan especial, diferente, maravilloso, espléndido para él. Y la razón es porque la segunda venida del Señor trae el fin de este cuerpo mortal para darle al ser humano un cuerpo revestido de inmortalidad. Ahora te invito para que revises la tercera parte de la lección con tu clase, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Hagamos con la clase un paralelo de las perspectivas a largo plazo que tienen los creyentes en los dos principales paradigmas de la vida. En primera instancia vamos con los creyentes en la evolución. Ellos han alimentado la idea de que el azar produjo de la nada una partícula infinitamente densa que explotó y que dio origen al universo como lo conoce la ciencia actual. ¿Cuál es, según su razonamiento lógico, el fin del universo? Pues sus pensadores afirman que el cosmos está definitivamente condenado a la extinción. Pero por otro lado, miremos qué creen los creyentes en la creación. Nosotros afirmamos que Dios creó todo lo que existe y que tiene una firme determinación de llevar al ser humano a su estado original. Lean con la clase Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 4 y pregúntense qué ocurrirá, según estos versículos, al final con la humanidad y con este mundo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pues el regreso de nuestro Señor Jesucristo trae el fin de este planeta decadente y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Entremos ahora con la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Tengo para ustedes 5 preguntas abiertas que permitirán que la clase tenga participación. Dentro de este abanico de posibilidades, escojan 2 o 3 que más les guste o reemplácelas sencillamente por algunas otras preguntas que ustedes, como buenos maestros, puedan hacer para generar la participación de la clase. La primera de las preguntas es, ¿el hecho de vivir la realidad de la segunda venida, cómo debería afectar nuestro estilo de vida actual? La segunda pregunta es, ¿por qué la idea tan popular de un universo que surgió de la nada es tan absurda
¿Y por qué la creación por parte de un diseñador inteligente es más lógica y racional? Compartan esta pregunta con la clase. La tercera es, ¿por qué la Biblia comienza con la creación y termina con cielos nuevos y tierra nueva? La cuarta pregunta es supremamente interesante. Deja a la clase opinar sobre el hecho de por qué la idea de la resurrección es absolutamente incompatible con un alma inmortal. Y la última pregunta, y yo creo que la que puede tocar las fibras más íntimas, es ¿qué cosas de nuestra vida actual nos distraen del reino celestial de Dios? Habiendo dejado el punto de la sección aplica, entremos a la tarea de la semana, la sección crea. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? Y quiero invitarte para que esa tarea sea muy personal para cada uno de los miembros de tu clase. Invítalos a hacer una lista muy de ellos, muy íntima, de qué cosas cambiarán en su vida después de haber leído durante un trimestre una lección llamada La preparación para el tiempo del fin. Llegamos entonces a la conclusión de la lección con la clase. ¿Cómo lo hacemos? Dos maneras. Número uno, vayamos al resumen de la página 156. La segunda venida de Cristo es la creencia fundamental que le da significado a toda religión cristiana. Es el acontecimiento que satisface definitivamente todos los sueños y esperanzas de la humanidad. La segunda manera como concluiría yo la lección podría ser diciendo algo como que con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo llega al fin este mundo y esta humanidad caída para dar inicio a un mundo nuevo y a una humanidad perfecta. Después de haber dicho esto, invita a uno de los miembros de tu clase a orar y da por terminada la lección de esta semana. Con esto también llegamos al fin de nuestro programa y quiero enfatizar el hecho de que el próximo sábado 30 de junio estaremos en Tranquility en nuestro campestre hispano. Espero ver allá a la gran mayoría de los maestros de escuela sabática para que nos demos un fuerte abrazo y sigamos diciendo que aquí en New Jersey estamos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Un abrazo grande y bendiciones para todos.